Muy buenas noches, estimados participantes. Vamos a iniciar hoy el curso de asistente de planillas y recursos humanos. Estamos ya en la sesión 4 y les saludo una vez más la profesora Sabia Angélica Vaca Contreras. Estamos acompañándonos pues en el seguimiento de este curso, que son 5 sesiones, ¿verdad? Asistente de planillas y recursos humanos. Veamos hoy, vamos al tema de hoy. A ver, tenemos retenciones laborales, ¿no? Hay ocasiones en las que se retiene a los trabajadores sus conceptos, sus saberes, una parte de sus saberes, para poderlos rendir después a cierta parte del impuesto que tienen que pagar, ¿verdad? A través siempre de la SUNAT, y en este caso, pues lo retiene el empleador en cumplimiento de las normas legales para después ser sustentados hacia la SUNAT, ¿cierto? Vamos a ver entonces de qué se trata y a quiénes se les puede retener un porcentaje de sus labores de sus saberes para estos casos, ¿no? ¿Qué nos dice por acá? A ver qué nos dice. No está corriendo, y ahora sí. ¿Qué nos dice Maricondo? Maricondo nos dice que organizar es un proceso, no un destino, ¿ves? Dice ella que justo cuando crees que tienes el control de las cosas, es hora de hacerlo de nuevo. ¿No? Quiere decir que lo que estamos realizando siempre va a ser parte de un procedimiento, ¿no? Parte de, porque necesitamos siempre estar visualizando a cada momento de manera global, en este caso, para poder pescar alguna desviación que no nos permita llegar con éxito al final de nuestro objetivo, ¿no? Y quizá tengamos que hacer ciertos ajustes, ¿no? Y es de lo mismo que se trata de las labores que realiza, en este caso, el asistente de recursos humanos y de planilla, ¿no? Tiene que tener esta visualización al detalle, ¿verdad? Porque muchas veces estamos a cargo de velar, en este caso, por el buen cumplimiento de las planillas, donde tenemos vinculados cantidades, ¿no? Que en este caso están vinculados siempre con dinero efectivo, dinero que son parte de la remuneración de nuestros trabajadores, ¿no? Y esto es importantísimo para velar este principio tan importante que justamente se llama así, la remuneración, ¿no? Entonces tenemos que tener mucho cuidado con lo que hacemos en los cálculos. Ya, yo les prometí que les iba a entregar una hoja de cálculo y sí, la siguiente clase les entrego. Hoy les voy a entregar a GECAM más bien, para que les entregue a ustedes una serie de casos prácticos. Ya, lo voy a dejar en PDF, está muy bien porque ahí van a visualizar los números y van a poderlos ustedes desarrollar. Incluso varios de ellos están ya desarrollados, ya para que los repasen. Hoy vamos a ver algunos, ¿no? Pero es que importante entender el concepto de cada uno de esos para que ustedes vean en qué caso se retiene y en qué caso no, ¿ya? Vamos a empezar entonces. Tenemos que definir un poco de qué se trata en este caso, el Sistema Nacional de Pensiones, ¿no? Que está en este caso organizado por la ONP, que llamamos Oficina de Normalización Previsional, ¿no? Este sistema, como les he explicado, es parte del régimen público de pensiones, ¿verdad? Es lo que nos ofrece el Estado para brindarnos más tarde, cuando estemos jubilarnos, una pensión, ¿cierto? Un pago mensual como derecho de haber servido al Estado, al Perú, con diferentes actividades, sea público o privada, y devolvernos a través de este mantenimiento que necesitamos para nuestra edad avanzada, ¿cierto? Ahora, no por ser el régimen a nivel público es que solo tienen derecho a entrar a este sistema los trabajadores, es decir, los servidores públicos, sino todos, así trabajen en institución privada, pueden optar por este sistema, ¿ya? Entonces, es abierto a todos, por eso es que el trabajador puede elegir libremente, sea trabajador del Estado o sea trabajador de la empresa privada, es libre de elegir si se acoge a la institución, al régimen público, en este caso al Sistema Nacional de Pensiones, o al sistema privado de pensiones. Entonces, está destinado a los trabajadores de planilla del sector público y privado. Eso nos indica la ley, ¿cierto? Exceptuando aquellos que optan por solo el sistema privado, ¿cierto? Entonces, estamos claros que la ONP, o el Sistema Nacional de Pensiones, es derecho para cualquiera de los dos de manera opcional, ¿sí? Luego, ¿qué hay que definir? ¿Qué son aportes, qué son pensiones y qué son beneficios? Aportes, tanto el empleador como el trabajador realizan aportes mensuales a este sistema.
En este caso, la tasa es una tasa fija, que es el 13% del sueldo bruto, es decir, el sueldo que está sin descuentos. Si en tu contrato te pusieron que vas a ganar 2.500 soles, es por los 2.500 soles. Pero ¿qué pasa si tienes horas extras? Pues es computable las horas extras. También parte de tu sueldo bruto. Agregas tus ingresos al sueldo de contratación y a partir de eso también te van a descontar. ¿Qué pasa con mi gratis que recibo? Recibo un sueldo mensual porque trabajo en institución privada de repente, ¿no? Entonces sí, también es computable, ¿no? Entonces hay muchos ingresos y la mayoría que son computables, es decir, que forman parte de la cálculo del 13% para el Sistema Nacional de Pensiones. Ojo con esto, ¿ya? Ojo, el Sistema Nacional de Pensiones, 13% de todos tus ingresos. Hay algunas excepciones que no. Vamos a verlo ahorita también en otros cuadritos, pero la gran mayoría sí, ¿ya? Pensiones. Proporciona, en este caso, pensiones de jubilación, de invalidez, de sobrevivencia, siempre y cuando cumplan 20 años de aporte. Y ahí está lo importante, para que una persona reciba una pensión de jubilación o invalidez o sobrevivencia, tiene que tener 20 años de aporte. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si yo estoy cansado y me quiero jubilar y solo tengo 15 años de aportación? Pues no me puedo jubilar, ¿cierto? ¿Qué pasa si todavía no llego a la edad de jubilación, porque también se tiene que cumplir la edad, y tengo ya mis 20 años? Pues sí, puedo tener una jubilación anticipada, ¿no? Entonces, esto es requisito para que sea considerado una pensión. Mis 20 años es lo básico. ¿También hay una edad de jubilación? Sí, pero uno puede optar por jubilarse antes, o en este caso cesar, pero no puede si es que no llega a los 20 años. ¿Ya? Entonces, el requisito es llegar a los 20 años sí o sí. Beneficios. La pensión de jubilación se calcula en base a la remuneración promedio de los últimos años y tiempo de aporte. Y allí es donde radica una razón principal por las que personas deciden por cuál optar. ¿Por qué les digo esto? Porque quizá alguien recién empieza a trabajar en planilla a partir de repente de sus 50 años. Recién empieza, ha trabajado en muchas cosas, pero nunca ha estado en planilla, ha trabajado de repente como independiente, pero nunca ha estado en planilla, ¿cierto? Si empiezas a los 50 años y te jubilas a los 65, ¿cuántos años de aporte vas a tener? Pues supongo que todos están atentos, los voy a leer y todos me están respondiendo en este momento de manera seguida, seguro, ¿cuántos años, verdad? ¿Cuántos años de aporte tendría una persona que ingresa a trabajar en planilla a los 50 años y luego llega a la edad de jubilación a los 65? ¿Cuántos años de aporte tendrían? 15 años, ¿cierto? Yo quiero ver todos los 70 y tantos que estamos acá y quiero ver 70 y tantas respuestas que tengan la misma cantidad. Eso me indica, no es que saben calcular, sino que están atentos, ¿verdad? Bueno, sí, pues, 15 años. Entonces, una persona que entra a los 50 años a trabajar en planilla, no es que sea su primera labor, pero entra a trabajar en planilla a los 50 años y sabe que se va a jubilar a los 65. Va a tener solo 15 años de aportación, ¿no? Entonces dice, uy, no, mejor para jubilarme realmente a los 65 y no van a ser muchos años, en AFP no voy a tener mucha rentabilidad porque la AFP se mide en base a rentabilidad, ¿no? Entonces mejor opto por la AFP, por el Sistema Nacional de Pensiones, ¿no? No voy a tener mucha rentabilidad ahí. Y otra, porque dice aquí, se calcula lo que vas a recibir, se calcula en base a la remuneración promedio de los últimos años. Y lo que recibes es la mitad. Entonces, no necesito rentabilidad aquí para jubilarme, para saber cuánto voy a recibir para el Sistema Nacional de Pensiones, ¿no? Entonces, por esa razón, algunas personas optan por, ya, si tengo la edad avanzada, no voy a generar mucha rentabilidad, entonces, bueno, a menos que cambie el sistema de régimen pensionario y nos ofrezcan otras cosas las AFP, ¿no? Que, por cierto, están todavía ahí vigentes los planes para que cambien y mejoren, ¿no? En nuestro Perú al menos. Esa es una de las grandes cosas que a veces las personas deciden y dicen, no, yo prefiero ya no hacer cálculo de rentabilidad y quiero que se calcule simplemente
en base al 50% de mis sueldos últimos, porque son los últimos años. Listo. No me quiero complicar y ya, y deciden por el Sistema Nacional de Pensiones. Pero siempre no está de más averiguar la otra parte, ¿no? De acuerdo a tu necesidad, porque también puedes hacer aportes voluntarios, ¿no? Bueno, ¿qué más? ¿Qué más debemos saber? A ver. Ya. ¿Que existe la otra? Pues claro, la del sistema privado de pensiones que les había dicho, ¿no? Y por cierto, pues esta alternativa también está abierta para el sector público, no por ser el sistema privado de pensiones, no tenga derecho de elegir una persona que trabaja en el servicio público. También puede decidir por ella, ¿no? Y está diseñado pues para todos los trabajadores, ¿no? El sistema, eligen este sistema o la ONP o la FP. ¿Cuáles son estas? ¿Y cuál es la diferencia de comisiones que se toman? Todas son alrededor de 13%, bueno, en este caso es 12% la base, y además de la comisión Hábitat, por ejemplo, es una publicidad de Hábitat, por cierto, que yo la he jalado porque la tenía más resumida, ¿no? Hábitat 1.47, Integra 1.55, Prima 1.60 y Profuturo 1.69, ¿no? Estas son las comisiones adicionales que se cobran aparte del 12%. Entonces, por eso es que es un poquito variada la reducción o lo que te descuentan por la AFP. No es exactamente 13%, pero en líneas generales es más o menos 13%, ¿verdad? Además, porque las comisiones pueden cambiar también. Bueno, las AFP, ¿cuáles serían sus aportes? Los aportes son de los trabajadores, los empleadores realizan aportes a una administradora de fondos de pensiones de su elección, en este caso. La tasa es aportes en 13% promedio, un porcentaje adicional para la comisión, ¿cierto? Ahora, ¿cuál es la diferencia? Que estos aportes en la administradora de fondos de pensiones, estos aportes son del trabajador, ¿no? En este caso el trabajador, el empleador realiza la reducción, pero el que lo paga realmente es el trabajador, ¿no? Porque le descuenta. No es que el trabajador mismo, oh, no, yo voy a ir a pagar, no me descuente, yo quiero pagarlo, me acerco al FP y yo mismo pago. Pero la ley no le dice eso, la ley nos dice que el empleador nos tiene que retener o nos tiene que cobrar, descontar, para que él se haga responsable de pagarlo a la AFP correspondiente, ¿no? Entonces, esta es la modalidad de pago. Eso nos dicen las normas legales. Entonces, hay que darle cumplimiento. La diferencia con el Sistema Nacional de Pensiones, también se realiza la retención a través del empleador, pero no es una cantidad que se acumula para mí nada más, sino que forma parte de un fondo de pensiones, pero en este caso es un fondo común, no es mío nada más, es de todo el grupo que se va a jubilar, pero del sector de los que han aprobado para el Sistema Nacional, ¿no? Entonces, por eso es la razón principal por la que no se puede devolver como se están haciendo la liberación de las AFP, en este caso de las ONP no se puede, porque no es legal hacerlo, porque no forma parte de un acumulativo de trabajador, sino que es un fondo común en el caso del Sistema Nacional de Pensiones. Las pensiones son los fondos acumulados y se usan para financiar pensiones de jubilación, invalidez, sobrevivencia, basadas en un monto acumulado en la cuenta individual del trabajador, generando, pues, de hecho, una rentabilidad. Y la rentabilidad está vista por toda la empresa, ¿no? En este caso de la AFP, con ciertos porcentajes, y es lo que va a ir generándole a través, como llamamos intereses, a los trabajadores, ¿cierto? A la edad que se jubilan, incluso al momento que se le autoriza el retiro, ¿no? Voluntario, también genera el retiro a través de no solo lo que depositó, sino la suma acumulada a través en este caso, de la financiación que ofreció, ¿no? La institución, de la rentabilidad que ofreció la institución, en este caso la AFP. Beneficios. La pensión final depende del monto acumulado, ¿cierto? No es simplemente sacar promedio de lo último que ganaste y ya, como en el sistema nacional, sino que acá además hay un monto acumulado por una rentabilidad generada, ¿cierto? Y local, pues de hecho puede variar según las contribuciones, porque pueden haber contribuciones voluntarias. Puedes no solo
autorizar que te descuentes, sino además tú te puedes acercar a la AFP y decirle, de manera voluntaria quiero dejar esta cantidad para mí en mis ahorros, en este caso en mi fondo de pensiones, para que sigas generando más rentabilidad. Es decir, a través como si fuera un banco, ¿no? Dejo y los intereses que me van a ir pagando van a ser más, ¿no? De acuerdo a todo el comunicativo que tengo. Y rendimientos, pues, de las inversiones, en este caso que estamos mencionando, ¿no? Entonces, esa es la gran diferencia también entre una y otra, entre la ONP y la AFP. Ahora, si vamos a hablar de retenciones, de otras retenciones, ¿cuáles son? Tenemos dos categorías de trabajadores. Ojo, estas categorías no me indican jerarquías, no quiere decir que una sea superior a la otra, son simplemente nombres, ¿no? Simplemente por clasificarlo, tenemos de cuarta y tenemos de quinta categoría, ¿no? Es igual cuando clasificamos documentos, decimos que hay documentos primarios y documentos secundarios. Los documentos primarios, pues serán los documentos que más se usan, los documentos secundarios son los que menos se usan. Pero ojo, ninguno de ellos le resta importancia, porque entre los documentos secundarios tenemos los documentos que son históricos, ¿no? Y de esos no los uso frecuentemente, pero son el mayor sustento de normas legales que tenemos internas, ¿no? Entonces, no le restamos importancia a ninguno. Los de cuarta categoría son ingresos obtenidos por trabajadores, y aquí, hijos y chicos, presten ojo y oído, ¿ya? Ojo, la diferencia entre cuarta y quinta categoría. Los trabajadores o los ingresos obtenidos por trabajos como independientes, y aquí está la diferencia, independientes son de cuarta categoría, ¿ya? A diferencia de la quinta categoría, son ingresos obtenidos por trabajos como dependientes. Es decir, a ver, ¿y en qué estoy ubicado yo? A ver, si tú trabajas dentro de una empresa donde te dicen, tú entras a tal hora y sales a tal hora, tienes un contrato con esta empresa, eres dependiente, ¿no? O sea, trabajas para esta empresa y te debes a sus normativas internas de horario, de refrigerio, de cumplimiento, de funciones, estás dentro del organigrama y estás en el área de recursos humanos, ¿no? Ya, listo. Entonces, eres dependiente. Y entonces, ¿cómo soy independiente? Se llama trabajo independiente, no quiere decir que por ser dependiente vas a estar preso, ¿no? No te van a dejar hacer siempre al pie de la letra lo que te piden, no hablamos de esto, no hablamos de forma de trabajo, no hablamos casi como tipo de contrato, ¿no? Y los trabajos independientes son los que yo realizo por mi profesión que tenga, o por mi especialidad que tenga, o por mi experiencia que tenga, por la habilidad que tenga, de manera independiente, por el oficio que haya aprendido, de manera independiente. Es decir, soy abogado, o ya, soy estudiante de contabilidad, ya, y sé que tengo ciertos conocimientos para apoyar en planilla, y te puedo apoyar en la generación de la planilla, pero de forma independiente. Desde mi casa te puedo apoyar, es más. Y vengo además una vez a la semana por aquí a verificar algunos datos, ¿no? Y me pagas nada más por la realización. Te voy a realizar la planilla una vez al mes. Me brindas esta información por correo o lo que fueres, y vengo y te doy el trabajo y te cobro tanta cantidad mensual. Listo, entonces yo realizo y a otras empresas más de repente, y lo realizo de forma independiente. Esa es la diferencia. ¿Puedo tener un contrato? Sí, pero en este caso es un contrato de trabajo específico, ¿no? Un contrato de servicios, ¿no? ¿Por qué? Porque no me rijo un horario, no marco de repente entradas y salidas, ¿no? Sino evidencio mi trabajo en función a una actividad específica, y lo puedo realizar, de acuerdo a lo convenido, desde mi casa también, ¿no? Entonces se puede ser independiente. ¿Qué más es independiente, por ejemplo? Necesito contratar gente de seguridad para mi evento que voy a realizarlo este fin de semana y para viernes, sábado y domingo. Entonces contrato sistemas de vigilancia, sistemas de seguridad. Y solo los contrato por 3 días, ¿no? Puedo contratar un service con todo su equipo, o puedo contratar específicamente a las personas. Bueno, estas personas vienen como trabajo independiente, ya, y realizan. Y solo se le paga por esta actividad específica. Y los pagos, en este caso el documento de pago también es muy diferente. En el caso de los dependientes, será una planilla, será una boleta de pago, y van a pertenecer a una planilla. En cambio, el trabajador independiente no ingresa a planilla, ¿verdad? Entonces,
ese trabajador va a emitir un documento, en este caso, como trabajador independiente, que es un recibo por honorarios, ¿no? Y es un recibo que solo se genera, pues, las veces que haya realizado el trabajo, ¿no? Puede generarlo mensual o quincenal o diario, como por día también, nada más realizado, de acuerdo a lo que se le ha solicitado su trabajo, ¿cierto? El de cuarta categoría solo es aplicable a personas naturales, ¿no? Porque ya si contrato una empresa ya es otra cosa, ya no sería cuarta categoría, sino sería una, en este caso, un servicio empresarial, ¿no? Y se pagaría con boletas de pago, ¿no? Perdón, con boletas de venta, porque sería una venta de tu servicio. El de quinta categoría se aplica a personas con relación de dependencia, incluyendo cargos públicos, electivos o no, con sueldos, asignaciones, con primas, dietas, gratificaciones y en general toda retribución por servicios personales, pero dentro de una empresa. También están las rentas vitalicias, también están las pensiones que tengan su origen en el trabajo personal, tales como jubilación o invalidez, ¿no? Esas personas también todavía pertenecen a la quinta categoría, ¿cierto? Las de cuarta categoría no se incluirán en las rentas de cuarta categoría, ¿no? En este caso no. Aquellas, ojo, obtenidas por personas naturales no profesionales domiciliadas que reciban ingresos únicamente por actividades de oficio y que se hubieran acogido a nuevo RUS. Es decir, si están en el régimen simplificado, no entran en una cuarta categoría, ¿ya? Entonces, por ahí hay que tener cuidado. En los casos de las actividades de cuarta categoría se complementan con explotaciones comerciales o viceversa, ¿no? En total, pues las rentas que se obtengan se consideran de renta categoría si se vinculan con un trabajo comercial. Es decir, si voy a vender algo, por ejemplo, puedo vender el servicio, soy un service y tengo un grupo de vigilantes y los quiero llevar a tu evento, porque puedes aceptarlo así, y te voy a vender el servicio. Entonces, si voy a vender el servicio, ya es una, en este caso, es una explotación comercial, ¿verdad? Es una transacción comercial. Y si es tal así, ya no sería cuarta categoría, sino sería una tercera. Ojo, hay una gran diferencia entre esto, ¿ya? En cambio, si yo como profesional voy directamente a ti, ahí sí, soy cuarta categoría como trabajador independiente. Resumen, ojo aquí, resumen. Independiente emite recibo por honorarios. El dependiente va a recibir, en este caso, tiene un contrato de trabajo y va a recibir su boleta de pago, ¿ya? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Entonces, en el trabajo que van a tener ustedes como asistente de planillas y recursos humanos, básicamente van a trabajar como dependientes. Pero en algunos casos tienen que considerar estos independientes porque también hay retenciones ahí que se tienen que realizar a pesar de no estar en planilla. Entonces tendrán un documento aparte, o sea, no tendrán planilla de contratos de trabajo, como los de sus trabajadores que están todos los días con ustedes, pero sí se va a tener que generar una llamada planilla independiente. ¿Por qué? Porque tienen que también rendir cuenta a la SUNAT. ¿Por qué? Porque también a ellos hay que hacerles ciertas retenciones cuando superan una cantidad de recepción, ¿no? Entonces, por ahí hay que tener cuidado con esto. Debemos tener también cuidado de a qué se considera renta bruta y renta neta, ¿no? Renta bruta es toda la cantidad sin descuentos, ¿no? Y la renta neta sí es ya la descontada con las deducciones como los impuestos, por ejemplo, ¿no? Ahora, en el caso, hay un solo caso que no se considera renta de cuarta categoría. Perdón, de quinta, a pesar de tener contrato. Lo que pasa es que dentro de las contrataciones que tenemos a los trabajadores que van a un horario fijo, que marcan además entradas y salidas, que se someten también a sanciones por funciones dentro de, ¿no? Y son trabajadores que están ahí todos los días y no son considerados de quinta, sino están considerados en cuarta categoría, son los llamados CAS. Por ahí, si ustedes leen en las contrataciones del Estado, para convocatorias del Estado para trabajar dentro de ella, verán muchos de ellos, y lo habrán leído bastante, que hay muchos contratos CAS, ¿cierto? No sé si habrán visto por ahí.
Los contratos casi dicen, ay, ya me van a contratar directamente para trabajar en el ministerio, en la institución pública, entonces, uy, voy a tener trabajo fijo. Bueno, trabajo fijo se va adquiriendo con el tiempo, ¿no? No es siempre inmediato, siempre hay un periodo de prueba de por medio, ¿no? Y los contratos CAS son justamente estos, que están en planilla, tienen que recibir su boleta de pago, están sometidos a horario, pero sin embargo están considerados como un caso excepcional renta de cuarta categoría. ¿Por qué? Porque los contratos CAS, cuando se crearon por primera vez, se crearon para un tiempo determinado, solo por un tiempito nada más. Inclusive no había mucha presión laboral para esos trabajadores. Hoy en día no. Ya estos contratos CAS con las mismas funciones y requerimientos que tenía la institución que tiene actualmente la necesidad de tener este tipo de contrataciones, es que cogen más peso y ya tienen algunas oportunidades. Hoy muchos CAS ya son indeterminados, ¿no? Pero la gran desventaja es que un CAS pues no puede gestionar fácilmente su aumento de sueldo, ¿no? Se gestiona a través de algunos decretos que permiten tener a manera de beneficio esta alza de precio. Por eso todavía está en veremos cómo termina una contratación así. Es muy posible que pase a otro tipo de régimen, pero por ahora, si tienen ustedes como trabajadores en sus empresas, en sus instituciones, perdón, públicas sobre todo, porque solo ahí se tienen los contratos CAS, tienen que considerarlos también dentro de la planilla, a pesar de ser cuarta categoría, ¿no? A veces es un poco confusa, pero es así, es el caso excepcional, ¿no? Bueno, las obligaciones vinculadas al aporte pensionario en cuarta categoría, es decir, para independiente, ¿no? Hay que considerar que tiene que estar afiliado sí o sí a un sistema previsional, ¿sí? Solo así se le genera un aporte. Luego, entregar recibo por honorarios. ¿Por qué? Porque es un documento de afiliación que nos permite por ahí después rendir lo que se le ha pagado, ¿no? Y es a través de ello también que a veces se realiza esta retención, si lo amerita, ¿no? Ejecutar, de hecho, efectuar una retención del aporte mensual es para solo ciertos casos que vamos a verlo ahorita, ¿ya? Y hay un agente de retención para esto, que en este caso sería el empleador, ¿no? Declarar también por ellos y pagar un aporte retenido es obligatorio. O sea, si yo retengo algo trabajador, sea de cuarta, de quinta, tengo obligación de reportar esto. No me puedo quedar con el dinero. Ojo, que cuando yo realizo mi planilla, le retengo al trabajador, además eso que retengo lo aporto a donde se debe, a salud, a la AFP, etcétera, ¿no? Y declaro esto, que le he descontado por esta razón, y además entrego la boleta de pago al trabajador, estoy generando ya el compromiso y estoy aceptando que sí lo hice, ¿no? ¿Y qué pasa si me equivoqué, me pasé el calendario, que no lo hice, o no sé, no había dinero en la empresa y me dijeron por ahí que no lo tenía que hacer, así que no pagué a la AFP? El trabajador mes a mes recibe en su correo electrónico el aporte de su AFP y el aporte de su ONP, dependiendo de dónde está, ¿no? Entonces hay que estar atentos a que esto puede crear luego sanción para la empresa si no cumple a tiempo, porque no cumple con lo declarado, ¿ya? Acá tenemos un cálculo de caso básico. A ver, al final del año, el trabajador independiente está obligado a presentar una declaración jurada anual, ¿verdad? Se descuenta 20% de sus ingresos percibidos o cobrados durante el año. Ejemplo, si tuviste 60.000 soles de ingresos durante el año 24, debes descontarte los 12.000 soles, ¿no? Como porcentaje primario. Luego, de esta parte, eso lo restas sobre tu haber mensual, sobre tus ingresos mensuales, y tienes los 48.000, ¿no? Y luego se descuentan los 7 UITs, y sobre esto recién se genera en este caso la base, ¿verdad? Imputable para tus impuestos. Recién es la base para esto. Ahora, esta es una afiliación para un trabajo independiente. Tenemos que tomar en cuenta que el trabajador no puede estar totalmente desvinculado de un sistema de pensiones, privado o nacional, siempre. Y ojo, que si yo no tengo esa información, porque el trabajador se equivocó en su ficha, tengo que hacer la verificación, ¿no? Si me informó que está en el sistema privado de pensiones,
pues tengo que verificarlo, ¿no? Por ahí tenemos el SPS, que es la Superintendencia de Bancos y Seguros, y dentro de ellos puedo verificar esta afiliación. Si está en el sistema de pensiones, en este caso en el sistema nacional, también tengo un lugar que es la ONP, que es en este caso este es el enlace, donde puedo fijarme si está verdaderamente ahí, ¿no? De todos modos, siempre dentro del legajo que yo les va presentando, tengo que tener el documento de afiliación, siempre les pido el documento de afiliación, pero eso también se puede validar a través de los sistemas porque lamentablemente también a veces puede haber falsificaciones por esto, ¿no? Entonces, si ya está afiliado a un sistema nacional de pensiones o sistema privado de pensiones, el aporte como trabajador independiente deberá efectuarse en el sistema en el que se encuentra afiliado, ¿no? Al menos, pues, que quiera cambiarse de sistema, ¿no? Entonces, por ahí hay que ver siempre los trámites que él pueda realizar también, ¿no? Y bueno, cada trabajador, si realiza un trámite, pues tiene que informarlo, tiene que informarlo de manera obligatoria, ¿no? Los trabajadores independientes, como les había dicho, ellos generan el recibo por honorarios, ¿no? Y para esto ellos pueden generarlo, ¿no? Si tienen ustedes la responsabilidad no de generárselo, ojo, ustedes no tienen por qué generar un recibo por honorarios, no pueden decirle al trabajador, sabes que hay que generar de manera urgente tu recibo por honorarios, pásame tu clave, te la genero y te lo paso, ¿no? Te paso el documento que he bajado. Y esto no es aceptable, no se debe hacer. Tenga mucho cuidado, a veces por agilizar o la confianza que el trabajador te puede tener, te puede dar su clave y contraseña, ¿no? Perdón, su usuario y contraseña. Pero no debe estar permitido porque entonces si te la da, acoges la responsabilidad de cualquier movimiento que él pueda realizar y te puede responsabilizar. Ojo con las denuncias porque te toman evidencias a veces de lo que te está brindando, ¿no? Ahora el chat también pueden hacerte la captura y dice que sí se la di, me robó, cambió algo en mi sistema y puede haber algún problema. Así que el mismo trabajador lo tiene que generar. Lo que sí puedes hacerlo es orientarle. Puedes crear de repente alguna infografía informativa de cómo generar su recibo por honorarios, sí, ¿no? Porque de todas maneras tiene algún vínculo con tu empresa. Entonces puedes brindarle esta ayuda, ¿no? Y puedes crearle considero que podría ser o un videíto, de repente corto, o de repente una infografía básica, ¿no? Pero generalmente pues tiene que contar con un usuario, ¿cierto? Con su clave, que es la clave de Sol que llamamos, ¿no? Con esto ingresa al portal de SUNAT, ¿no? Con estas informaciones y comienzan los pasos que le piden para remitir, en este caso emitir un recibo por honorario, ¿no? En este caso el portal de la SUNAT es bastante amigable, incluso tiene un menú, sí, bastante extenso, eso sí es verdad, tiene un menú bastante extenso, pero le permite tener en la parte, cuando uno abre ya el aplicativo, un buscador, ¿no? Y cuando pones el buscador, por ejemplo, si quiero generar mi recibo y no me acuerdo en qué parte está del menú, pues pongo recibo por honorarios y me sale todas las posibilidades en las que sale el recibo por honorarios, ¿no? Emitir, anular, realizar pago, ¿no? Etc. Entonces, elijo fácilmente la que necesito, que en este caso es emitir, y enseguida me va a dar los pasos de, en este caso, completar datos, ¿no? De cuánto es el monto, si voy a superar la cantidad que me va a permitir, me va a hacer que me retengan, ¿no? Mi 8%, bueno, y sigo los pasos, ¿no? ¿Cuál es el RU de la persona a la que le voy a pagar? También, ¿cómo se llama esta persona jurídicamente? Bueno, eso lo va a jalar directamente el sistema y se va a generar, ¿no? Puedo elegir incluso que me llegue al correo este recibo por honorarios también, o que se envíe al correo, en este caso, del destinatario, ¿no? De la persona que me está pagando, ¿no? Como les decía, miren, en la parte izquierda dice emisión de recibo por honorarios, ¿no? Pero se puede poner también en el buscador, así que de igual modo me va a aparecer, ¿no? Y bueno, también necesito, ¿qué pasa si el trabajador me da su recibo por honorarios? Él mismo lo generó, bueno, porque así tiene que ser, lo tiene que generar y me lo da. Y ustedes notarán y van a ver que el recibo por honorarios, como verán acá en la parte derecha superior, es un documento bien simple, ¿no? No tiene ningún fondo, ni un fondo en este caso de página, nada, y simplemente dice el número de RUC, eso, pero yo lo puedo validar también, porque hoy tengo que desconfiar a veces un poquito
de lo que me están entregando, ¿verdad? Entonces puedo autenticarlo, puedo ingresar en este caso a la empresa con sus propios accesos, ingresar a SUNAT y autenticar si este documento es verídico, ¿no? Entonces, pero también una de las validaciones que también le puede permitir a la empresa, en este caso, tenerlo, es cuando le llega de SUNAT, ¿no? Entonces, cuando estás generando, el trabajador se le tiene que, por ejemplo, le pueden pedir ustedes de consejo que por favor quiero que me llegue directamente de SUNAT para evitar la validación, la autenticación. Entonces, al momento de generarla, ahí en la parte inferior, puedes poner el correo electrónico a quien deseo que le llegue este recibo por honorarios, ¿no? Y le va a llegar de SUNAT, en este caso del correo de SUNAT, ¿no? Y eso, en este caso, le permite a la empresa evitar la autenticación, ¿no? Y es un paso más que le estamos facilitando a la empresa, ¿no? Ahora, el hecho de generar el recibo por honorarios electrónico en este caso, ¿no? Porque hoy ya estamos obligados todos a tener un recibo por honorarios electrónico, bueno, hay un paso más que se recomienda hacer, de registrar el pago. ¿Por qué? Porque al momento de registrar el pago, automáticamente se me genera un libro, ¿no? Un libro que va a registrar justamente todos los recibos por honorarios que tengo, ¿no? Entonces, esto le da mucha más validación, en este caso para SUNAT, y para que tú mismo también puedas visualizar todos los ingresos que estuviste en el año, y si no superaste, pues, el tope máximo del año para que no tengas que pagar ningún impuesto. Es un orden más que vas a tener y además de cumplimiento hacia la SUNAT, ¿no? Bueno, aquí está en la parte del portal donde sale la emisión de recibo por honorarios también, ¿no? Y son todas las alternativas que te piden completar para que al final se genere, ¿cierto? Es importantísimo guardar este número, ¿no? Por ahí dentro de los recibos por honorarios que vamos recibiendo, ¿no? Como todos los trabajadores independientes que tiene la empresa, que se vayan guardando, ¿no? Y eso, bueno, se van a ir guardando dentro del portal también o dentro del sistema de planillas privados que pueda tener la institución, ¿no? Bueno, si tus ingresos en el 2024, en este caso, si los ingresos de un trabajador de cuarta categoría en el 2024 no superan los montos que detalla el siguiente cuadro, pues no está obligado a declarar ni a pagar mensualmente ni a que se le retenga mensualmente, ¿ya? Estos son los casos. Si percibes únicamente renta de cuarta categoría, por ejercicio, profesión, oficio independiente, y total de sus ingresos anuales es hasta 46.813, entonces no están obligados a que te retengan. Pero, ¿y esto cómo sé yo si no voy a llegar al año? Pues haces un cálculo promedio, porque realmente no es que recibas en promedio entre 12, ¿no? A la misma cantidad mensual, pero te sirve de proyectar. O sea, si tú te proyectas en por ejemplo, si estabas en 2024, en un enero, febrero, marzo, te proyectas a que durante el año no vas a superar los 46.813, entonces puedes decir, ¿saben qué? No quiero que me retenga en todo este 2024. Y al final del año calcularé si superé, o en algún momento lo supero, entonces cambiaré mi posición y me comenzarán a descontar, ¿no? Pero puedes declarar para que no te suspendan, ¿no? Ahora, si percibes únicamente renta de cuarta categoría independiente por el desempeño de funciones de director de empresas o síndico, es parte directiva de un sindicato, o es un mandatario o algo similar, un directivo en general, ya tu tope es menos, ¿no? Entonces, si no vas a recibir o recibes solo hasta 37.450 anuales, entonces tampoco te pueden retener, ¿no? Y tampoco declaras ni pagas mensualmente. Entonces, en conclusión, si percibes renta de cuarta o quinta categoría, dependiente o independiente en este caso, mensual 3.755, ¿no? Como máximo, puedes pedir y aceptar que en este caso no te retengan el impuesto, ¿ya? O en este caso, si ustedes están como asistente de planillas, pues a estos trabajadores no se les retiene el impuesto, pero se les dice, por favor, genera tu documento de suspensión de retención para que te comprometas a no superarlo. Y si lo superas, porque bueno, puede mejorar tu situación económica, entonces si lo superas, declaras nuevamente y manifiestas que estás superando para poderte descontar, ¿no?
wow, pero si supero me van a descontar mensualmente, ¿y qué hago? Al final voy a trabajar para la SUNAT y me van a descontar mucho dinero. Y ahora, pero además yo pago mis impuestos a través de otra forma, por ahí consumo en restaurantes, tengo atenciones médicas privadas, me entregan también algún tipo de factura, de boletas, y estoy ahí también pagando impuestos, ¿no? Entonces, ¿por qué tengo que pagar impuestos por acá y por allá? Pues esos ciertas actividades, bueno, ciertos contratos que tengo, ciertos por ahí pagos que realizo, en ciertos casos me puede servir para descontar ese impuesto pagado, ¿no? Entonces son algunos casos y para eso pues hay que registrar y eso el trabajador independiente tiene que conocer y el dependiente también. Y para eso también los puedo ayudar, ¿no? Dándole una infografía. Bueno, pero hay que considerar también que un trabajador puede estar dentro de cuarta y quinta categoría, es decir, puede ser un trabajador dependiente de mi empresa, pero también puede tener un trabajito independiente por ahí, y yo no puedo estar al tanto de él, ¿no? No puedo estar al tanto de todo lo que hace, y por eso es que es declarativo. El trabajador tiene que ser consciente de que si no recibe en ese mes, en las dos, porque puede ser, yo por ejemplo, trabajo en una empresa, en una institución pública, y a la vez trabajo de manera independiente, ¿no? Entonces, soy de una categoría, puede estar como dependiente, y soy de otra cuando estoy independiente, ¿no? Entonces, esas dos cosas tengo que considerar de no llegar a un tope, ¿no? O por ahí tener algunas compritas, como cuando voy a hoteles, ¿no? Y pago por hoteles, porque es hoteles, atención médica privada, restaurantes también, pero todos vinculados a mi DNI, entonces también está entrando a descontar el impuesto, ¿no? Y tengo que por ahí estar al tanto de no llegar a eso. Y se trata de sustentarlo con lo que pueda ir consumiendo, ¿no? No al final del año se realiza la devolución también y se calcula todo esto, ¿no? Entonces, eso también, y eso, bueno, ya no es responsabilidad de ustedes, los de planillas, porque no pueden saber qué trabajo independiente pueden realizar la gente, las personas o sus colaboradores, ¿no? Bueno, entonces, los trabajadores independientes, con el tema de retenciones y pagos a cuentas, no existe de todas maneras obligación para presentar declaración jurada mensual y efectuar el pago si cuentas con una autorización de suspensión, ¿no? Entonces, si declara que el año, por ejemplo, para el año 2025, si no superan de forma anual los 46.813, ¿no? Entonces puede pedir la suspensión, ¿no? De descuento. Pero tienen que tener el documento, pues porque ustedes se tienen que respaldar con una declaración de ellos, si no, pues le tienen que seguir descontando, ¿no? Y les descontarán. ¿Qué más? Te han efectuado retenciones por la totalidad de los pagos recibidos mensualmente. Sí, ¿no? En resumen, entonces, cuando tus ingresos no superan estas cantidades mensuales, en este caso 3.901, entonces, o al año 46.813, entonces obtienes ingresos por funciones de director, ¿no? Síndico, mandatario, y esa es otra cantidad ya, sería el 3.121 o 37.450. Entonces, cuando suceden estos casos, tiene que decir al trabajador, mira, acá vas a ganar tanto mensual, vas a ganar 3.000 soles. Entonces no llegas, mira, no llegas a los 3.901. Entonces te recomiendo que pidas tu documento de retención, ¿no? Y no te voy a descontar. Pero ojo, tienes plazo, pues, ¿no? Hasta cierta fecha, porque también tengo que declarar. Entonces le pones un plazo, si se te presenta el documento, no lo descuentas, ¿no? Ya si más tarde, el año agosto, septiembre, le subieron de sueldo, subió de categoría, de repente lo ascendieron y va a ganar 5.000 soles. Bueno, ahí sí, pues, ¿no? Lamentablemente tendrá el descuento, ¿no? A ver, por aquí hay un caso, ya, esta parte, quiero ver, esta, ya. A ver, a ver, a ver. ¿Cómo anular un recibo por honorario? Mira, primero, el recibo por honorario dice List Sinaragua Guerra. Para anular un recibo por honorario, primero, no tienes que haber registrado pago, pues, ¿no? Tienes que analizar bien la razón por la que quieres anular un recibo por honorario. Uno de las grandes razones es porque generaste y te equivocaste en un cero, no sé, ¿no?
y no quieres ninguna nota de crédito ni nada, sino que tienes que anularlo porque tienes que generar otro, ¿cierto? Entonces, eso te vas a dar cuenta de manera inmediata, ¿no? Vas generando tu recibo y de pronto le pusiste un 0, se generó y, o de repente te avisó, ¿no? Dices, ¿sabes qué? Me estás mandando mucho dinero. O te diste cuenta tú solo, pero generalmente es al momento o a lo peor al siguiente día, ¿no? O lo peor que puede pasar es que ya te diste cuenta, ya lo generaste y te dijeron, mira, me he generado por mucho, pero eso no es lo que te voy a pagar, ¿no? Entonces, la empresa de hecho que te va a avisar, porque no le va a gustar que le generes un recibo por un 0 más, porque no es el dinero que te va a pagar, ¿cierto? Entonces te va a avisar, obviamente, porque sus cuentas tampoco le van. Y además porque luego tienes que generar el registro del pago, ¿no? Al momento de realizar el registro de pago, de hecho, como vas a tener varios números ahí, vas a darte cuenta que en uno de ellos hay una suma enorme, ¿no? Entonces, bueno, evidentemente hay un error. Entonces, ahí en ese momento no vas a registrar tu pago, ¿no? Entonces simplemente buscas, mira, lo más rápido va a ser que tú pongas ahí anulación de recibo. Y pones, y es totalmente amigable, y ahí pones cuál es el RUC al que te dirigiste, en este caso a quien le estabas emitiendo el RUC, y te salen ahí todos los recibos honorarios que has generado para esa empresa. Pues generalmente tienes la misma empresa para la que trabajas quizá, ¿no? Bueno, pero si tienes uno, bueno, uno nada más te va a salir. Bueno, sale eso. Los puedes buscar también por fecha, ¿no? O por número de recibo por honorarios también, ¿no? Lo buscas y te ubica ese. Y ahí simplemente lo marcas y pones anular. Y te va a salir si es que ya has registrado pago, te va a salir una salvedad diciendo que no puedes porque has registrado pago, ¿no? Y si no te has generado, se va a salir de inmediato. De inmediato se va a generar la anulación. Y de hecho que te va a salir recibo anulado, ¿no? No es que tú desapareces y ya está, ¿no? Porque todo tiene que quedar evidenciado en el SUNAT, ¿ya? Entonces eso va a pasar. Pero que si registraste pago, ahí sí existen algunas modalidades que son ya de manera particular tratada por la misma SUNAT y pide la presencialidad tuya, ¿no? Y sí, pues en algunos casos te lo aceptan y lamentablemente en otras no, dependiendo cómo lo sustentas, ¿ya? Ahora, ¿qué pasa si pasaron varios días, no? De hecho, que no pueden pasar, generalmente que no hayas registrado el pago, básicamente, ¿no? Pero si de ahí no tiene que haber pasado 30 días, que es un tiempo bastante prudencial para poderte dar cuenta del error, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si lo generaste y no te pagaron? Bueno, si no te pagaron, no vas a tener registrado el pago, ¿no? Porque no, ni modo que registres un pago antes de que realmente te lo pongan en efectivo en tu cuenta o te entreguen en efectivo de acuerdo a lo que has puesto también en tu recibo, ¿no? Porque tu recibo te vas a poner ahí, si te están pagando en efectivo, que ojo, son muy pocos casos en que te pagan en efectivo, dependiendo del monto, y también dependiendo para qué usos, ¿no? Para qué usos son de manera en efectivo que son permitidos y para otros no, porque hay otros que tienen que ser bancarizados, ¿ya? Por ahora hay muchas salvedades, o mejor dicho, muchas facilidades que se le da para generar en efectivo, ¿no? Son muchos casos que podemos generar en efectivo. Porque el YAPE, por ejemplo, no es una bancarización, ojo, el YAPE es casi considerado un pago en efectivo porque no está entrado como una transferencia directa. Ya está interviniendo el teléfono celular, a pesar de que va a un número de cuenta, pero no está considerado como bancarizado por ahora, ¿no? Ya, así que lo básico es pues que no lo hayas registrado, ¿ya? Chicos, una cosa importante antes de continuar, algo importantísimo. El Instituto GECAP les permite entrar a estas otras sesiones como ustedes habrán visto, ¿verdad? De manera totalmente libre, de manera gratuita, cada una de las sesiones, y les permite además la gran facilidad de poder obtener su certificado, ¿no? De esta manera ustedes fortalecen su CV y pueden ser el próximo destacado en su trabajo, ¿cierto? Aumentan sus conocimientos y a la vez obtienen el aval internacional de Google Workspace for Education, ¿no? Entonces, esta oportunidad les permite tener GCAP. Ahora, esto sí, claro, es pagado, pero GCAP les da la oportunidad de que se acojan a una promoción. Esta promoción les permite obtener el certificado desde 50 soles o 14 dólares estadounidenses, ¿ya? Pero esta promoción, ojo, está válida solo hasta el 15 de julio, así que tomen esto muy en cuenta. Estamos 12
tienen el 12, 13, 14, 15, tienen 4 días, bueno, lo que queda de hoy, 3 días más, para comunicarse con GCAP y obtener su certificado con este precio promocional. Y así que no lo piensen mucho, comuníquense con GCAP, en algún momento van a necesitar este certificado, no en vano, están aprendiendo algo y tendrían que evidenciarlo. Si ustedes apuntan a una institución pública, les diría que es totalmente obligatorio, no hay currículum si no es evidenciado en una institución pública, y en la privada cada vez se está pidiendo más, chicos, a veces hasta de sorpresa, en las mismas entrevistas personales, les piden una evidencia de lo que han puesto en su currículum, de lo que saben, ¿no? Entonces, por ahí, piénsenlo muy bien, comuníquense con los organizadores de GCAP entonces, ¿sí? Bueno, miren, a ver, pasos para realizar el cálculo de una retención mensual. La remuneración mensual, de hecho, puesta a disposición del trabajador, se multiplica por un número de meses, ¿cierto? Estos primero necesitas realizar el proyectado, ¿no? De lo que puede ganar, en este caso, tu trabajador. Entonces, bueno, le pagas una cantidad en su contrato, bueno, seguro una cantidad, y esto lo multiplicas por 12 porque son 12 meses que trabaja en un año, ¿no? Incluyendo el mes que corresponde a la retención. A dicho resultado se le suman las gratificaciones también ordinarias, es decir, si gana un sueldo mensual por gratificaciones, Navidad y fiestas patrias, en este caso el mes de julio, pues también le suman y serán 2 remuneraciones más, ¿cierto? ¿Qué más? Entonces, esto va a ser la remuneración bruta, ¿verdad? La remuneración total que va a recibir en todo el ejercicio, todo el año en este caso, ¿sí? ¿Qué más? A este resultado del paso 1 se le resta, esto es una cantidad fija, se le resta el equivalente a 7 UITs. Tomamos como ejemplo el 2024, ¿no? Se le resta las 7 UITs. Y ahí está, y se convierte en una remuneración neta, ¿cierto? En una remuneración neta se convierte en este caso, este monto. Ahora, aquí vienen los tramos de retención. ¿Por qué? Hablamos a veces de forma general, uy, te van a retener el 8%, ¿no? Pero eso es en el tramo 1, ¿no? En el primer tramo, hasta 5 IT se retiene 8%. Los que son hasta 5 ITs, o sea, a los que le haya salido hasta 5 ITs, por eso es que se menciona de 8% porque es la mayoría de los casos, ¿no? Pero ¿qué pasa si superas, si tienes más de 5 ITs, pero estás hasta 20 UITs? Bueno, 14% será, ¿no? Y conforme vaya sumando, en este caso, esta remuneración neta que salió en el año, se puede descontar pues hasta el 30%, ¿no? Pero, uy, mientras más gano, más retienen, sí, pues así. Pero tienes que verificar siempre, generar algo, o demostrar algunos pagos de impuestos que puedas tener por algunos tipos de servicios. Entonces es importante para que mantengas por ahí tu equilibrio de más o menos de qué impuesto. Pero estoy poniéndonos en el lugar del trabajador a quien le puedes dar el consejo, ¿no? Pero si formas parte, usted ya te pones en el lugar nada más del asistente de planilla de recursos humanos, pues simplemente tienes que poner mente fría y hacer los cálculos que te corresponden. Entonces, esto se va a convertir en el impuesto anual proyectado, o el impuesto anual proyectado. Entonces, se proyecta que cierta cantidad, de acuerdo a este cálculo que va a salir acá, que es lo que se va a pagar, que sería lo que debes pagar en el año. Pero ¿cómo lo vas a pagar? ¿Cómo van a pagar tus trabajadores, en este caso, que superen la cantidad permitida, ¿no? Entre enero y marzo, el impuesto se va a dividir, el impuesto que te salió anual se divide entre 12. Y esa es la cantidad que se va a cobrar, que se va a retener enero, febrero y marzo. En abril, el impuesto anual se le deduce de las retenciones efectuadas del mes de enero y marzo. De hecho, restas para ver cuánto te está quedando de impuesto, el impuesto total, se descuenta lo que ya le retuviste en enero, febrero y marzo, y luego este resultado se divide entre 9, porque claro, quedan 9 meses, ¿cierto? Y desde ahí ya calculas nuevamente cuánto entonces le está quedando sin pagar, ¿no? Entonces, para el impuesto anual, se le deduce las retenciones desde enero hasta abril, pues, ¿no? Enero, febrero, marzo, abril, todo lo que retuviste, y el resultado se divide entre 8. Y eso es lo que le descuentas entre mayo, junio y julio. Entonces, ya le retuviste enero, febrero y marzo y hay una cantidad.
Le retuviste abril, es otra cantidad. Le retuviste mayo, junio, julio, otra cantidad. Y en agosto vas a tener que restarle todo lo que ya retuviste, ¿cierto? Y lo vas a dividir entre 5, porque ya solo quedan 5 meses, ¿cierto? Lo mismo haces con septiembre a noviembre. Le restas lo que ya le descontaste y lo divides entre 4 y eso se descuenta en septiembre, octubre y noviembre. Y en diciembre, el impuesto anual se le resta todo lo ya pagado de enero a noviembre y el resultado de esta operación es lo que al final le queda por pagar y se paga en diciembre. ¿Por qué se hizo todo esto? Y no es que desde el comienzo se le comienza a cobrar al trabajador, ¿no? O antes que ocurriera esto, se le cobraba al final y era demasiado dinero que al final el trabajador no juntaba mes a mes, porque a veces vemos nuestro sueldo y queremos invertirlo en nuestras necesidades y a veces no en las aportaciones de los impuestos, ¿no? Nos resulta más difícil guardar dinero para pagar el impuesto que en este caso a que ya pues nos descuenten, ¿no? Por eso es que se creó esta norma donde se le descuenta gradualmente, ¿no? Para que a final de diciembre la suma no sea tan grande y no existan tantas deudas de impuestos, que es lo que al final se normó, ¿no? Para justamente dar cierta facilidad de pago a los trabajadores, que en este caso una facilidad de pago pero obligatoria, ¿no? Una retención gradual por mes, ¿no? Bueno, en resumen, se paga desde que ingresa el trabajador. Pero ¿qué pasa si el trabajador ingresa a trabajar en mayo? ¿No? Si ingresa a trabajar en mayo, entonces se le reduce y se le va, bueno, de hecho que su proyectado de impuesto anual no le va a salir sobre 12 meses, le va a salir solo entre mayo a diciembre, ¿no? Entonces este proyectado de impuesto no va a salir una gran suma. Y quizá ni siquiera llega a la suma tope para pagar el impuesto, porque no es que va a pagar 12 meses, ¿no? Sino desde mayo nada más. Entonces, por ahí hay que considerar en resumen esto. De hecho, que en enero es entre 12, si es que entra en mayo, pues se dividirá de repente entre 8, ¿no? Entonces, por ahí va siempre proyectarse a pagar una suma gradual, pero mensual, ¿no? Bueno, el monto de la retención, entonces mensual, sabemos que no va a ser fija. Puede variar cuando la remuneración, en este caso, ha variado en el transcurso del año. Ojo, estamos hablando de retenciones, ¿no? De retenciones que de hecho podría ser hasta un curso aparte de retenciones, ¿no? Pero si nos centramos en la planilla que lo vamos a ver la siguiente semana, que ya es el Excel completo con todas las formulitas que les voy a regalar, les voy a pasar el formato, de hecho, no con PDF como paso a veces mis PPTs, sino como Excel, libre de fórmulas, ¿ya? Pero cuidado que no borren ninguna, porque al final ustedes se perjudican de esto si borran alguna fórmula, ¿ya? Bueno, entonces, y acá está el resumen también de los acumulativos que se va realizando, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos aquí? A ver, se está yendo otra vez, ya está. En el mes de utilidades, por ejemplo, ¿qué pasa? ¿Qué pasa en el mes donde reciben utilidades? ¿No? Porque hay un mes en que reciben utilidades los trabajadores para las empresas privadas, ¿verdad? En el mes de las utilidades, pues, y de gratificaciones también, que ahorita viene, ¿no? Julio, y luego en diciembre también, ¿no? Entonces, ¿qué pasa ahí? En el paso 1, la remuneración neta anual es resultado de, en este caso, de la tabla anterior, que son las remuneraciones normales de los 12 meses, pero también hay que sumarle una utilidad, que podría ser marzo, abril, que pagan las utilidades, gratificaciones, que en este caso hay 2, y también podrían haber algunas bonificaciones extraordinarias, ya porque todo eso también, lamentablemente, es computable, ¿no? Y al resultado se vuelve pues, otra vez al paso 1 para poder hacer los acumulativos progresivos, ¿sí o no? ¿Ya? Y luego, pues, el resultado es obtenido en el paso 2 para hacer el proyectado, el impuesto, este proyectado anual, ¿verdad? Y se comienza a hacer las retenciones mes a mes. Entonces, acá estamos agregando en nuestro gráfico el impuesto anual proyectado, ya agregando en este caso utilidades y bonificaciones, ¿ya? Entonces variaría un poquito porque sí, pues esta es la realidad. La realidad ya no solo es con 12 remuneraciones, sino que también
los trabajadores, no todos reciben utilidades a veces, pero sí reciben gratificación normales, que son las de 28 de julio, perdón, de julio, fiestas patrias y las de Navidad, ¿cierto? Ya, entonces esto es la realidad, esto, ¿no? Bueno, entonces la suspensión de cuarta y quinta categoría se dan solo si llegan a los topes, ¿no? La suspensión, de hecho, puede aplicarse si el ingreso del trabajador independiente no supera el mínimo del exento, ¿sí? Y en caso, pues, de que el contribuyente justifique, en este caso, su exoneración temporal, ¿no? Que es lo que puede declarar a principio de año cuando recién está empezando labores con esta empresa. Ahora, y esto sí es importante, chicos, estamos hablando ya del año 2025 y tenemos ya un calendario desde enero, bueno, desde diciembre se anunció este calendario de cuándo se vence el plazo para pagar o para declarar, en este caso, las retenciones que se está haciendo o de pagarlas, ¿no? Todo declarativo se hace en función de esto, ¿no? Los que terminan con 0 se paga hasta el 26 de mayo, ¿no? Y los que terminan con 1, el 27, por ejemplo, ¿no? Y así, cada fecha siempre va a tener un calendario mes a mes, ¿no? Es decir, que de hecho para todo el año ya está anunciado, ¿no? Ya está anunciado, pero siempre es en base al último dígito del registro único de contribuyente que es llamado RUC, ¿cierto? Entonces esto hay que tomarlo muy en cuenta. Por ahí los trabajadores sí se les mantiene también informados sobre lo que ellos también tienen que declarar o pagar, y se les informa con estos calendarios también, que siempre conviene mantenerlos. Ustedes como asistente de planilla de recursos humanos también tienen un poco la responsabilidad de dar esta orientación a ellos, ¿no? Les había dicho que teníamos algunos ejercicios aquí, tengo varios desarrollados, y hay casos prácticos que de hecho que están dentro de la SUNAT, que es la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria para nuestro país, y les estoy poniendo aquí los 2 enlaces donde van a poder encontrar más información, ¿ya? Entonces, le alcanzo ahorita ni bien acabo la clase, los casos prácticos que pueden irlos repasando ya solucionados a través de GCAP, del administrador de GCAP, ¿de chicos? Entonces, llegamos al final de esta sesión 4 y nos vamos a ver ahorita en la siguiente sesión, donde vamos a estar ya con nuestro cuadro en Excel, para que vean cómo es la planilla reflejada en un cuadro como este, que se va a parecer mucho a las planillas que van a manejar de manera personalizada para cada una de las empresas, ¿no? La sesión 5, que vamos a ver los beneficios sociales, pero también aplicado ya con la planilla, chicos, ¿sí? Entonces, nos vemos en la siguiente sesión el día martes, ¿sí? No falten, que ahí van a tener una parte importante para esto, ¿sí? Hasta luego, chicos, que les vaya bien. Buen fin de semana.